Hola, ya estamos transmitiendo. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Yo soy Cecilia Vasquejer, directora del Instituto Acton de Argentina, y una vez más, en nombre de todo nuestro equipo, queremos darles la bienvenida a este nuevo conversatorio que hemos organizado para ofrecerles un debate cultural que nos pareció interesante explorar juntos sobre el tema liberales clásicos, libertarios y conservadores hoy. Para quienes nos conocen y nos siguen, para quienes no nos conocen, el Instituto Acton es una institución que se ocupa de trabajar día a día, constantemente, por lo que nosotros llamamos una sociedad libre y virtuosa. Y en ese sentido es que trabajamos en la búsqueda de temas que puedan iluminar lo que significa la construcción y el progreso de esta temática. Eh, para el día de hoy hemos hemos invitado a dos personas que están fuertemente vinculados al Instituto Acton, como son el doctor Alex Chafuen y Mario Silar. Vamos a decir unas palabras de ellos antes de comenzar este conversatorio. Alejandro Chafuen, Alex, para los amigos, es Managing Director internacional del Acton Institute de los Estados Unidos y es expresidente del Atlas Network. Debo decir algo que no está aquí en tu CV, Alex. Ha sido una de las personas, quizá la persona que ha hecho del Atlas Economic Research Foundation lo que es actualmente. Y gracias a esta decisión que tomaste hace muchísimos años, de dedicarte a que otras personas alrededor del mundo puedan entender lo que es una sociedad libre, dedicaste tu vida entera a esto en esta institución, y como parte de las instituciones que se vieron beneficiadas de tu tarea allí, te doy las gracias y te recibimos con una enorme alegría como siempre. Alex es un ciudadano norteamericano nacido en Argentina en 1954, graduado en la Universidad Católica Argentina y Group City College. Recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Francisco Marroquín y ha escrito un libro que se ha traducido a varios idiomas, se llama Fe y Libertad, es parte también de la biblioteca del Instituto Acton. Alex es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y expresidente de la Philadelphia Society. Hay mucho para decir de Alex. Es miembro de una cantidad enorme de instituciones y de consejos directivos, académicos, y por sobre todo lo que quiero decir para quienes no te conocen es que Alex es un verdadero luchador por lo que es una sociedad libre. En este momento tenemos la alegría de que desarrollas esa actividad en el Acton Institute como desarrollando la actividad internacional. Así que gracias por responder esta invitación en este conversatorio de hoy, Alex. Y Mario Silar es amigo de hace muchos, muchos años y miembro del Instituto Acton, de nuestro consejo académico y directivo. Mario es socio fundador también y tesorero de ANAFIE, la Asociación Navarra de Filosofía, es profesor de Historia de las Ideas Económicas Contemporáneas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Navarra. Ejerce la docencia además en el nivel bachillerato, secundario, bachillerato y universitario. Mario es investigador senior del Instituto Acton, es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de Argentina. Hizo estudios de posgrado en Organización y Gestión Educativa en la Universidad de Austral, es máster en Derecho de Integración Económica por la Université de París y tiene una cantidad de otros títulos de posgrado. Mario ha escrito varios libros, entre ellos es coeditor del libro Estado Liberal de Derecho y Laicidad, de Ediciones Cooperativas, que es parte de la biblioteca del Instituto Acton también. Ha escrito Liberalismo, Pensamiento Cristiano y Bien Común del Centro Diego de Covarrubias, y es también coeditor del libro Economía para Sacerdotes, uno de los ejes temáticos por excelencia del Instituto Acton.
Bueno, muchísimo habría para decir de nuestros invitados de hoy, pero me parece que lo mejor para decir de alguien es escucharlo. Así que bienvenidos y te invito, Alex, te propongo que nos hagas una introducción al tema de hoy que hemos traído para conversar desde lo que es tu experiencia de años de vivir, de estudiar la cultura y la política norteamericana. Sé que sos un observador detallista que combina ideas y política a la hora de evaluar, incluso que muchos te pueden criticar de ser demasiado pragmático. Así que adelante, contanos, hablanos, introducinos al tema, somos todo oído, tenemos tanto para aprender. Gracias. Gracias, Cecilia, y un gran privilegio estar con Mario, al que admiro su capacidad intelectual, y creo que podemos complementar y ser lo más objetivo que podamos en este tema, que es un tema muy difícil, y no tengo que estudiar porque yo he sido, como tú has dicho, es actor. Creo que fui acusado de muchas cosas, pero no de no ser apasionado de luchar por la libertad. Pero estoy en miembros de consejos directivos de organizaciones que quizás representan cada uno de estos sectores que tú has definido en el título de este coloquio, ¿no? Liberal, conservador, libertario, clásico liberal. Es un problema grande, porque las palabras significan algo muy distinto acá en Estados Unidos de lo que significan en Argentina. Yo tengo, como tú has dicho, voy a cumplir 66 años. Empecé de chiquito como Gabriel Zanotti, pero no tan brillante como Gabriel Zanotti, este gran intelectual del Instituto ACTA. Pero cuando nosotros empezábamos, los temas que casi hoy dividen a estos sectores, ¿no? El clásico liberal, el libertario, el conservador, no los debatíamos. Casi no hay secciones en Hayek, Alberdi, Mises, Menger, elijan, hablando sobre los temas que a veces dir, como, ¿no? el tema de el respeto a la vida de la especie humana en vientre de las madres. Ya, científicamente no hay duda de ese tema, ¿no? Salvo que uno sea ciego, ¿no? Uno ve una pequeña cosita en una piedra en Marte y dice que hay vida en Marte, ¿no? Pero el tema de que es cuando se respeta la vida de esa especie humana es un tema difícil que divide mucho. Salvo von Mises, que solo lo trataba en tema utilitario, ninguno de estos autores que formaron a los que están quizás escuchando esto hablaban de que la burocracia podía redefinir, ¿viste? El matrimonio, ¿viste? O de golpe un triciclo puede tener 4 ruedas. Bueno, hoy en día hay escuelas filosóficas que muchos liberales defienden, que cada uno de nosotros puede prácticamente autodefinirse. Yo me siento mono, y sí, o cucaracha, porque tenemos mucha afinidad con el DNA. ¿Y quién es otra persona para ir contra mi proyecto de vida? ¿No? Y temas como cuál es la responsabilidad de nosotros con los hijos. ¿Viste? Yo respeto, me siento totalmente libertario, porque no quiero usar la fuerza contra ningún ser adulto, pero hasta que uno llega a la adultez, ¿no? Cuando uno adquiere derechos a vender su propiedad, a asociarse, a decidir sobre otros. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos, hace un ratito, la organización más importante de Estados Unidos en cuanto a think tank, no en cuanto a grupo de poder, por los grupos de los empresarios, los capitalistas, la Cámara de Comercio, la Asociación de Petroleros, todos son grupos billonarios que pagan millones de dólares. Se mueven en otro mundo, pero Heritage Foundation, la Fundación Heritage, es la más grande desde el punto de vista de asociados, de apoyo, ¿no? Tienen entre casi medio millón de aportantes. Y acaba de hacer un Twitter diciendo algo muy interesante, porque dice, reminder, ¿no? Acuérdense su memoria, los paleoconservatives,
los neoconservatives, los fiscal hawks es los conservadores fiscales que les interesa tener el presupuesto balanceado. Los conservadores sociales son los que defienden las tradiciones probadas en temas sociales. Los libertarios. And more are all principal members of the conservative movement. Son todos miembros esenciales del movimiento conservador. Aquí se usa la palabra conservador, por lo que ustedes usan liberal, porque la palabra liberal fue captada en los 30 y el comienzo de los 30 por la izquierda. Así que sí, and together we are a force that cannot be ignored. Juntos somos una fuerza que no puede ser ignorada o descuidada. Pero ustedes fijan, la palabra liberal no aparece en el mundo donde estas ideas casi tienen más fuerza, donde los grandes donantes que apoyan a diversos grupos en diversos mundo, como Atlas, vienen guiados por un mundo donde el debate se mueve en forma muy distinta al de España o al de Argentina, pero debido a las grandes, son pocos, pero comparados con los otros donantes, la plata que donan los donantes norteamericanos, a veces lleva el debate liberal en España o Argentina y en otros restos del mundo a lugares que son ajenos a lo que debería ser el debate local en cada uno de los países donde viven ustedes. En Argentina tenemos la tradición de Juan Bautista Alberdi y de Manuel Belgrano, tenemos tradiciones un poco más distintas, como la de Mitre, la de los radicales, pero en fin, hay tradiciones muy ricas que se pierden en los matices del debate liberal conservador y neoconservador o clásico liberal, un poco culpa de nosotros, creo, los que vivimos en un mundo más afluente, que tratamos de conseguir aliados en España o Argentina que defiendan nuestras ideas, pero de vuelta es un tema muy profundo, muy difícil, y yo creo que termino con estas palabras introductorias y espero que sea un debate muy, muy fructífero. Es un debate que es importante porque en Estados Unidos hoy en día el sector liberal, clásico liberal y conservador está enormemente dividido, y esto le hace el juego muy fácil a las fuerzas del socialismo en Estados Unidos. Gracias, Alex. Bienvenido, Mario, a tu turno. Contanos un poquito, te invito a que hagas tu introducción al tema, que es complejo y extenso. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Agradecido por la invitación y un privilegio también compartir estos minutos con Alex Chafuen, que ha sido siempre una gran ayuda y referencia en lo intelectual y en esta vocación, ¿no?, por transmitir y enseñar las ideas de la libertad. Y la verdad que es un privilegio y espero hoy aprender un poco de él, y eso, muy, muy bueno tener aquí estos minutos con él y con su experiencia, ¿no?, de estar ahí en la trinchera de las tomas de decisiones en estos temas, ¿no? Yo creo vivimos en tiempos enrarecidos, ¿no? Más allá de la situación del confinamiento y demás, hay como una especie de arenas movedizas en el ámbito de las ideas políticas, donde las típicas categorías derecha, izquierda, conservador, progresista y demás, quedan un poco perimidas por la cantidad de cruces y de incompatibilidades o incoherencias entre algunos planteos de una ideología política frente a otra y demás, ¿no? En ese sentido, sí, quería primero resaltar un poco lo que Alex señalaba al final. Es interesante tratar de poner un poco de orden y reflexionar sobre estas distinciones, pero sin perder el norte de que son distinciones puntuales frente a un gran problema mucho más profundo actual, ¿no?, que es todo el tema del progresismo galopante, de ahora actualmente la cultura de la cancelación y demás, ¿no? Entonces tal vez a veces tenemos, como ponía un libro de María Blanco, las tribus liberales, ¿no? Estamos en lucha de definiciones y demás que nos quitan energía tal vez para el emprendimiento de grandes ideas o los grandes problemas que rodean a las sociedades actuales, ¿no? También es importante tener en cuenta desde dónde estamos pensando esto, como decía Alex, ¿no? Una cosa es Sudamérica, Argentina, otra cosa yo aquí en España, otra cosa los Estados Unidos, y no perder el norte de que movimientos o proyectos políticos que en algunos países parecen tan menores,
me refiero a estas ideas del liberalismo clásico. Ya, las ideas de derecha e izquierda tampoco creo que corresponden o me gustan, pero bueno, para simplificarlo un poco, que en el sentido coloquial la gente sigue entendiendo la vida política en categorías de izquierda y derecha. Y digo, es bueno a veces tener una visión un poco más amplia del abanico, ¿no? Y tener en cuenta que, por ejemplo, hubieron elecciones en Polonia hace poco, ¿no? En junio y en julio, segunda vuelta. Se presentaban 6 partidos, y de esos 6 partidos, uno era de centro-izquierda, otro un poco de izquierda, y los otros 4 distintas versiones del liberalismo clásico, o partidos de derecha, más o menos nacionalista, más o menos globalizadora o agraria y demás, pero todos afiliados a ideas que en otros países serían tachadas de derecha, centro-derecha, ultraderecha si se quiere. Entonces, en otro mundo es posible, ¿no? No estoy poniendo a Polonia como ejemplo, no se trata de eso, pero sí tener en cuenta eso, que las situaciones, los contextos sociales son muy, muy diversos, y ideas que en algunas sociedades parecen como muy contraintuitivas y muy difíciles de que alcancen la mayoría social, en otros ámbitos sí la han alcanzado, ¿no? Entrando más en materia, ¿no? Respecto de la noción de liberalismo clásico, liberalismo conservador o conservadurismo y libertarianismo, ¿no? Me gusta hay varias críticas, desde el pensamiento conservador hay varias críticas que se hacen al liberalismo como lo entendemos nosotros como liberalismo clásico, que muchas veces requieren separar el trigo de la cizaña, de evitar ese tipo de discusiones en las cuales una persona dice sobre otra, el liberalismo es esto, y el otro empieza a decir, no, eso no es. Entonces estamos discutiendo sobre cómo tú has entendido mal el liberalismo, entonces me estás criticando a mí de algo en lo que yo no me identifico al afirmar la palabra liberalismo, ¿no? Y termina siendo una discusión sobre términos, ¿no? Como dicen los medievales, de nominibus non est disputandum. No se trata de ponernos aquí a discutir sobre qué palabra utilizamos, pero si tratamos de ir más allá de la palabra a la definición real del problema, ¿no? Primero vamos a demarcar la diferencia entre progresismo o pensamiento de izquierda y pensamiento no progresista, llamémosle liberal o clásico, ¿no? El liberal clásico, o libertario si se quiere, o conservador, como no pensamientos progresistas o de izquierda. Hay muchos, muchos filósofos políticos, muchos pensadores han tratado como de sistematizarlo, ¿no? Arnold Klein, por ejemplo, habla de 3 conceptos: jerarquía, tradición y coacción, y cómo esta trilogía de ideas, jerarquía, tradición, coacción, según cómo uno las calibra, según cómo uno bascula o pendula entre ellas, tendría un pensamiento más de izquierda o más de derecha. Jonathan Haidt, también psicólogo social, que tiene un libro traducido en español, La mente de los justos, The Righteous Mind, habla de 6 principios, ¿no? El principio de ayuda, de igualdad, de libertad, de lealtad, de autoridad y pureza. 6 principios. Y según encuestas, ¿no? Es una especie de análisis un poco más a nivel empírico. Según a qué principios se ascriben más unas personas u otras, se identificarían más con corrientes de izquierda o derecha, ¿no? En el sentido coloquial, vamos a entender izquierda por aquel pensamiento que se preocupa supuestamente, aquellas propuestas políticas que se preocupan supuestamente por las clases bajas de la sociedad, por los menos favorecidos, las clases populares, y el pensamiento de derecha como aquel que se identifica con las élites, con las clases pudientes de la sociedad y demás, ¿no? O sea, evidentemente ese es no estoy diciendo que sea verdadero, pero es el modo coloquial en el que se han impuesto estos conceptos, ¿no? Uno ya podría discutir si esa definición obviamente es un éxito supuestamente del pensamiento progresista, porque ya se endilga una cierta autoridad moral al ponerse supuestamente en el lugar de defender a los más débiles y demás, y otro problema sería si eso es real, y segundo, si las ideas que promueven para decir que intentan hacer eso son realmente efectivas, ¿no? Y dentro del liberalismo y del conservadurismo tenemos, de algún modo, frente a ese principio de igualdad que supuestamente habrían cooptado los pensamientos progresistas, el pensamiento no progresista apoya, claro, la desigualdad, suena mal, ¿no? Pero la diversidad, ¿no? Es como que
la aproximación de un ser humano principal hacia la realidad es, veo la realidad como un todo, la realidad social, ¿no? La realidad humana, como un todo homogéneo, o la realidad social es algo diverso, ¿no? Entonces, de algún modo, el conservador y el liberal lo que tienen en común, y el libertario, es la apuesta por la afirmación de que la realidad social de entrada es diversa, y que eso en sí mismo no es malo. Un pensador progresista de entrada cree que esa igualdad no se constata en la realidad, la igualdad es un valor que se debe imponer, y por lo tanto el pensamiento progresista siempre va a considerar que frente al atropello supuestamente de derechos que supone esas desigualdades de la sociedad, la coacción estaría legitimada para tratar de aspirar a esa igualdad que debería estar en la base de la sociedad, ¿no? Entonces, eso nos permitiría, esta idea entre igualdad o diversidad, nos permitiría tener la primera distinción entre un pensador progresista y un pensador no progresista, ¿no? Ahora, dentro del conservadurismo y del liberalismo clásico, claro, como decía Alex, ¿no? Muchos pensadores que hoy entendemos liberales, no en el sentido norteamericano, sino en el sentido de libertarian o de autor de defensa de la libertad como no progresista, muchos de esos autores, hoy por hoy, autores conservadores, los considerarían liberales en el sentido de progresistas, ¿no? Y hacen un juego ahí conceptual un poco complejo, sutil, pero bastante superfluo en mi opinión, donde la tesis más famosa últimamente, pero que se repite y se repite y se repite en la historia, es la idea de que el liberalismo ha fracasado porque ha triunfado, ¿no? Entonces hay muchos conservadores, me refiero por ejemplo a Patrick Deneen, ¿por qué ha fracasado el liberalismo?, que es un autor de referencia, incluso el libro se tradujo rápidamente al español y demás. Y la tesis de esta línea, ya digo, no es una cosa nueva, es básicamente decir, en la medida en que el liberalismo logró generar las instituciones que permitieron el progreso social, al mismo tiempo, esas ideas del liberalismo supusieron la causa del desvanecimiento, del debilitamiento, del desmerilar la fuerza moral de la sociedad, el tejido moral de la sociedad, y por lo tanto en ese éxito del liberalismo está también como la semilla de su destrucción, ¿no? Y entonces hay mucho autor de la línea conservadora, ¿no?, que sin creerse progresista, hace básicamente la misma crítica que ya hacía Marx. Marx también reconocía que es inevitable y es indudable, y nadie en su sano juicio se animaría a negar el éxito que ha supuesto la economía capitalista en la modernidad. De lo que se trata justamente es de cómo hacemos el tuning, ajustamos a estas economías capitalistas que junto con ese progreso económico han generado, sea la desigualdad o sea el debilitamiento social fruto del individualismo, el consumismo y demás, ¿no? Que es un punto de encuentro entre, creo en mi opinión, conservadurismo y pensamiento progresista, ¿no? Obviamente un conservador como Patrick Deneen jamás me admitiría esto, ¿no? Diría, no, de nuevo empezaríamos ahí en las discusiones de no estás entendiendo mi crítica. O sea, en la medida en que un autor como Patrick Deneen, que creo que es católico o creyente, se identifica no como marxista porque cree que tiene una visión antropológica muy distinta del pensamiento progresista, él cree que su crítica está siendo, aunque suene parecida a una crítica progresista o marxista de las instituciones liberales, él cree que la está haciendo desde otro sitio, ¿no? Termino con una idea más para llegar al fondo del argumento. Esta idea, que es muy recurrente, pero Patrick Deneen es el que más la ha difundido últimamente, que es en el éxito está la destrucción, ¿no? En el éxito del liberalismo está el hecho de que haya fracasado y necesitamos ir más allá del liberalismo, las típicas afirmaciones, ¿no? De que esto necesitamos que sea superado. Está claro que la globalización no ha funcionado, que no ha cumplido con las promesas y demás, a pesar de que estamos en condiciones socioeconómicas globales mejores que hace 100 años, evidentemente el sistema es disfuncional, hay que superarlo, bla, bla, bla. Insisto, suena súper lúcido, pero voy a poner un ejemplo, como imagino muchos quienes están escuchando son cristianos o creyentes, ¿no? Básicamente lo que él está haciendo es, hago aquí una analogía, es como una persona sabe, ¿no? Los católicos sabemos que, y aquí paso un argumento teológico, no para aplicarlo, sino para que se entienda el ejemplo. En la teología de la historia, ¿no?, de algún modo se sabe que un elemento del fin de los tiempos será el hecho de que se ha evangelizado a todo el orbe, ¿no?
Entonces, uno podría decir, en la medida en que el catolicismo cumple con su función apostólica de llevar el evangelio a todo el planeta, a todos los seres humanos, a toda la humanidad, de algún modo el catolicismo está llevando la semilla de su propia destrucción, porque en esa universalidad del mensaje de salvación se estaría cumpliendo lo que los católicos sabemos que es una de las condiciones para que se produzca la parusía, la venida del anticristo, ¿no? Evidentemente nadie en su sano juicio diría que, puesto que la evangelización, el carácter apostólico del catolicismo va a ser uno de los elementos que va a permitir, si se quiere la palabra, la venida del anticristo, nadie, digo, en su sano juicio se le ocurriría decir que, por lo tanto, el catolicismo es culpable de la venida del anticristo. ¿Se entiende? Una cosa es decir que algo supone que sucede otra cosa, y otra cosa es decir que, puesto que se hace eso, se es culpable de aquello que adviene, ¿no? De algún modo, Patrick Deneen comete esta falacia o este error, ¿no? De decir, bueno, o por poner otro ejemplo tal vez más simple, porque la vacuna lleve, la diferencia, ¿no?, entre vacuna, hablando así de modo muy simplista, la diferencia entre hablar de vacuna y un veneno, básicamente está en la dosis, ¿no? Si uno, en lugar de poner el activo en el compuesto, en el nivel de una vacuna, lo pusiera completo, tiene la enfermedad o tiene la infección, ¿no? Pero a nadie se le ocurriría, por lo tanto, decir que la vacuna es causa de la enfermedad, ¿no? A nadie se ocurriría decir, o sea, confundir planos de modo tan grotesco. Sin embargo, esto es muy común cuando se habla del liberalismo, ¿no? Y creo una persona que es súper lúcida al decir que, puesto que el liberalismo trajo las condiciones de mejora económica, al mismo tiempo es la causa del fracaso de las ideas de la libertad, porque convierte a los ciudadanos que viven en sociedades de opulencia o de progreso socioeconómico en personas susceptibles de ser dominadas o por la sociedad de mercado o por estructuras jurídico-políticas que terminan mancillando la libertad de esos ciudadanos, ¿no? Como ven, es muy complejo deshacer este argumento, pero muchas de las discusiones o muchos de los problemas que hay con las corrientes conservadoras contemporáneas creo que se apoyan en esta falacia de no distinguir causa y efecto respecto de qué supone que las instituciones liberales permitan el desarrollo socioeconómico de una sociedad y qué suponen los problemas adyacentes que puedan surgir, porque evidentemente una sociedad liberal nunca va a ser una sociedad perfecta, ¿no? Un pensador liberal nunca aspira a una situación social paradisíaca, ¿no? Y tal vez esa sería otra diferencia con el pensamiento conservador, ¿no? Me gustaría, no... Mario, por ahí introducir una pregunta. Dijiste en esto de que mencionaste el tema del fracaso del liberalismo clásico. Me gustaría traer el tema de la antropología acá asociada al liberalismo clásico, esa antropología que viene de todo el judeocristianismo y que hizo al occidente de hoy. ¿En qué medida está cuestionada la vigencia de esa antropología y en tal caso existe las otras visiones alternativas respecto de nuevos modelos o nuevas opciones o nuevas concepciones antropológicas para lo que es el occidente de hoy? ¿Y cuánto tiene que ver? Esto suponiendo de si es factible hablar del fracaso del liberalismo clásico, ¿no? Y en este sentido, preguntarte, Alex, ¿cuánto tiene que ver el avance del Estado benefactor en los Estados Unidos, en Occidente, en relación a poder cuestionar los fundamentos de esta sociedad occidental en términos de su antropología? Ya. Yo cuando tengo que explicar la realidad, tengo un modelo bastante simple. Digo que las cosas pasan por 4 razones, ¿no? Ideas, y lo que trabajamos en ideas, sobreestimamos ideas. Incentivos, los economistas, lo primero, ¿no? Incentives matter, es como analizamos todo, es ver dónde están los incentivos, los intereses. El otro tema es en el liderazgo, y el otro es providencia o suerte. Los cristianos rezamos, pero en estos 3 primeros, estos temas que estamos tocando hoy, desde el punto de vista de las ideas, yo creo que esto es todo muy válido. De vuelta, me llama la atención, de vuelta, que tanto que Mario y yo también hemos tocado el tema de Patrick Deneen, ¿viste? Que es un debate que
que estamos llevando en Estados Unidos, que es importante. Ustedes lo tienen en España con ciertos autores, quizás lo tienen en Argentina también. Pero el debate en Estados Unidos, donde está tan impregnado, están impregnados ciertos valores con respecto a la propiedad privada, del mercado libre y demás, es muy distinto al debate que está existiendo en cada uno de los países de ustedes. Cecilia pregunta del tema antropológico y lo mezcló con el tema del estado de bienestar, dos temas muy grandes. ¿Qué es lo que pensamos que es la esencia de la persona humana? Yo creo que es lo clave para la idea clave que va a mover las sociedades hacia un lado o hacia el otro. Y hoy en día hay una confusión, yo creo que es muy grande. La crítica que viene del lado conservador al lado liberal es que somos ciegos a todos esos fundamentos preeconómicos como la familia, que es lo que nuestra visión de la persona humana, que es donde se mueve el proceso económico y que se nos olvidamos de todos esos temas fundamentales, vamos a terminar en lo que tenemos hoy en día, que es, yo lo llamo el predominio, y vamos a ver todavía más predominio, lo llamo el capitalismo crónico, ¿no? Los bienes en propiedad privada, pero siempre atados y en colusión con lo que quieren los poderes burocráticos de turno. El tema del Estado benefactor, de vuelta va al tema de las ideas, los incentivos y el liderazgo, que es el huevo y la gallina. Hace 100 años que tenemos el Estado benefactor. Mis amigos liberales siempre dicen que el año que viene va a ser crisis. Nunca estuvo más fuerte el Estado benefactor que ahora. Yo un poco me preocupa mucho en los think tanks, y mi anterior think tank, que es más de un cuarto de siglo, diciendo que se va a acabar el estado de bienestar. No, se modificó un poco, pero lo que dice, por ejemplo, Patrick Deneen y los conservadores antiliberales de economía, que esto es el triunfo del neoliberalismo. Para los que somos economistas es un chiste de mal gusto. Nunca, desde que tenemos estadísticas, la tasa de impuestos en relación al PBI fue más alta que hoy en día en la OECD. Entonces, tenemos tasas de solamente de ciertos impuestos, si sumamos seguridad social y otras cargas, casi la mitad de lo que hacemos hoy en día en Europa es para el papá Estado y determinado por el papá Estado. Pero para nosotros es un chiste de mal gusto porque miramos todo el punto de vista económico. Algunos de tus amigos conservadores miran todo el punto de vista cultural o antropológico. Los felicito por dos cosas que trajo Mario de vuelta, brillante. Me encanta María Blanco porque es muy independiente. Pero mucha de esta reacción que vimos en Polonia y en Hungría fue por la arrogancia y petulancia de las élites que viven en sus mismos munditos. Las tribus son los demás, no nosotros. María Blanco tiene ese libro espectacular, Las tribus liberales. Y somos la única tribu, los liberales, donde tenemos más caciques que indios. Pero otros autores, como bueno, soy miembro del consejo directivo de la Fundación de Mario Vargas Llosa, y Mario vive en su mundo, y las tribus son nosotros. Nosotros somos los iluminados, ¿no? Somos los que sabemos hasta dónde tiene que ir la sociedad libre. Así que yo creo que el tema del Estado benefactor no es, no soy marxista, pero creo que la forma en que desarrollamos la producción, la forma en que estructuramos nuestras leyes, después vuelven e influyen en nosotros. Creo que las ideas son las que mueven al mundo, pero a mí no cabe la menor duda que el cambio en México empezó con las empresas maquiladoras en el norte de México, antes del NAFTA, que sacaron parte del poder político de la Ciudad de México. Y es una anécdota y no quiero hablar mucho, pero yo siempre, los liberales dogmáticos siempre sacan el tema de que la libertad no tiene nada que ver con la necesidad o el poder. Me viene a ver a fines del 80, antes de la queda del muro de Berlín, alguien del movimiento Solidaridad de Polonia. Yo digo, ¿cómo es que estás acá viniendo a verme a mí, ¿no? Te dejan, podés viajar, sos libre de viajar. Y me dice, Alejandro, si tenés acceso a dólares, sos libre de viajar. A mí me modificó muchas estas estructuras. Entonces,
a mí me parece que en este debate de liberales, conservadores, clásicos liberales, hay un grupo de personas, yo llamo los ideólogos reyes, ¿no? Personas que siempre están en la contra, que juzgan siempre a los demás, que todo tipo de compromiso es negativo, y de vuelta son necesarios y a veces triunfan. Os hablo del ejemplo más importante de hoy, que creo que Occidente casi, no quiero decir que solamente va a estar determinado por eso, pero Olavo de Carvalho es una persona que tiene como 1 millón de seguidores en Brasil. Es una persona, ¿viste?, con un pasado interesante, una especie de filósofo. Y de golpe, a todos esos grupos que describía la Heritage Foundation como totalmente peleados y divididos, se pusieron de acuerdo para derrotar al poder corrupto izquierdista del Foro de Sao Paulo en Brasil. Y si seguimos así, vamos a estar Venezuela, tenemos que parar. Y tuvo éxito, pero esta pureza ideológica que me parece fantástica desde el punto de las ideas, cuando la tenemos que llevar a la práctica, y bueno, ¿cómo vamos a buscar consensos para que la propiedad privada se respete, para que la libertad religiosa se respete, para que haya igualdad ante la ley? Es allí donde surgen, yo creo, estos debates entre nuestros amigos y estos que se pelean en Argentina, en España o en Estados Unidos. Así que bueno, tu pregunta fue difícil, porque me llevaste de la antropología al Estado benefactor. Yo creo que el Estado benefactor, si existe, es por esta Hayek en Camino de Servidumbre, escribe que cuando las ciudades se convierten en opulentas o tienen suficientes recursos, la mayoría siente como inadmisible que no tenemos una red de seguridad mínima. Yo estudié con discípulos de von Mises que consideraban que esto era Hayek, que es un socialista, y mirá las cosas que dice. Bueno, yo respeto a todas estas opiniones, no soy Dios, yo creo que hay muchas combinaciones de poder de sector público, sector privado, de derechos de la persona, de derechos de la comunidad, que pueden llevar a producir gran riqueza. El tema que me preocupa es que si no buscamos un campo común en lo que es esencial a la persona humana, terminamos todos divididos y los que se salen con toda la torta son la gente que tiene una concepción totalmente distinta de la persona humana, como son los socialistas de derecha o de izquierda, que terminan, ¿viste?, llevando a la sociedad hacia un totalitarismo. Gracias, Alex. Mario, ¿querés agregar algo en relación a esto que te consultaba, te preguntaba sobre el tema de los fundamentos antropológicos del Occidente que se ven amenazados cuando tenemos un Estado benefactor que avanza, que se mete en la vida de las personas y que baja línea y que por lo tanto, a partir de leyes y cantidad de bajada de líneas, afecta a la cultura? Sí, a ver, tantas cosas, ¿no? Por un lado, ahí veo una especie de dilema, ¿no? En el sentido de que en algún momento nos damos cuenta que, claro, vivimos en sociedades pequeñas, familia, el barrio, ¿no?, la típica visión aristotélica, ¿no?, de la sociedad, el núcleo pequeño, los círculos concéntricos, ¿no?, el barrio, la comuna, la patria, ¿no?, la patria chica, la patria grande. Y en algún momento nos damos cuenta que tal vez el mejor modo, la ayuda directa, ¿no?, si veo una persona que está mal aquí y demás, en algún momento se juntan, ¿no?, los vecinos y dicen, bueno, ¿por qué no institucionalizamos un poco el ayudarnos, ¿no? Entonces, de algún modo, empezamos a canalizar instituciones que canalicen la solidaridad, ¿no? Porque de algún modo consideramos que es más efectivo, que vamos a poder compartir mejor las cargas y demás. Y en algún momento es como que ahí Hegel creo que habla de esto de la astucia de la razón, ¿no? Como que la razón se vuelve en contra nuestra, ¿no? Creamos instituciones para tratar de aceitar y hacer más fluida la solidaridad y social, ¿no? Y esas instituciones terminan de algún modo fagocitando la responsabilidad individual, el interés solidario genuino, burocratizándose y demás, ¿no? Y ahí tenemos el Estado, que pretende ser un estado de bienestar y termina siendo un estado de malestar, donde a mayor presencia del Estado en las relaciones sociales, mayor anomia, mayor dependencia, mayor infantilismo, ¿no?, la generación niña que se habla aquí en España y demás, ¿no?
Entonces, ahí la verdad que eso, es como que me quedo perplejo ante esa situación, ¿no? que supuso históricamente la idea de canalizar mediante instituciones la solidaridad y como un efecto colateral en el cual la solidaridad termina desapareciendo de las instituciones, ¿no? Por otro lado, lo que decía Alex, ¿no? de la diferencia tal vez entre liberales clásicos, libertarios y conservadores, es que tal vez el conservador cree que los liberales clásicos y los libertarios o son subjetivistas en temas morales, o no entienden la importancia de la familia y de la naturaleza humana, y cómo ya de algún modo el estatismo progresista ha esmerilado la idea del ser humano, la idea de familia, la idea de amor humano y demás. Y entonces de algún modo el conservador cree que hay que volver a tomar las leyes para de algún modo rescatar eso, ¿no? Y aquí tengo un problema también, un dilema, ¿no? Porque como un elemento central de una sociedad democrática liberal clásica es la aceptación del opositor, ¿no? O sea, una cosa fundamental de un gobierno limitado en un contexto de liberal clásico es que tú no quieres esmerilar, mancillar a la oposición, ¿no? O sea, si algo que es básico del liberalismo es que porque tú tengas la mayoría no te da derecho a aplastar a la minoría. Sin embargo, como muchas veces el liberal se encuentra en sociedades en las cuales está siendo minoría, cuando llega a obtener la mayoría, no puede evitar caer en la deriva, en la tentación de actuar como actuaron los antiliberales, utilizando los resortes gubernamentales para callar, ¿no? O sea, terminas avanzando contra la libertad de prensa, terminas avanzando contra la independencia del Poder Judicial, y entonces tienes de algún modo una repetición de aquello que estabas intentando evitar, ¿no? Aquí en España también, en toda Europa se está hablando de la tribalización, ¿no? Marlene Vint, La tribalización de Europa, también un libro reciente. Se hizo, aquí en España, una persona que se llama Carles Puigdemont, que está supuestamente en Waterloo, en Bélgica, independentista catalán y demás, que declaró el referéndum, supuestamente pide España extraditarlo para poder juzgarlo, está logrando evitar la justicia española. Esta profesora le hizo una entrevista muy, muy famosa, porque fue como muy incómoda sobre Carles Puigdemont, mostrando las incoherencias, ¿no? de este pretendido afán independentista de los catalanes, que al mismo tiempo supone una especie de avance sobre quienes se identifican como catalanes, pero al mismo tiempo también como españoles, ¿no? Todo el dilema de, si tú obtienes el 51%, eso te da derecho a aplastar al otro 49%, ¿no? Entonces, de algún modo, las sociedades liberales no están pudiendo evitar esa tribalización, ese pensar la vida social en plan tribu, ¿no? Y entonces, de algún modo, también tenemos reacciones, también critica ella al mismo tiempo las derivas supuestamente de Polonia y de Hungría, que están perdiendo calidad democrática, y según ella, Europa no está haciendo nada frente a esos avances iliberales, ¿no? en esas sociedades. Pero claro, ahí tienes también el problema de si cuando tú cuando tú liberal no estás, o conservador, estás en el poder y sabes que hay estos lobbies de izquierda tan potentes, tan organizados, como está señalando Alex, la tentación de avanzar contra la libertad de prensa para que ese lobby no juegue con cartas sucias es muy grande, ¿no? Y ahí está la diferencia, creo, entre un liberal clásico y un conservador, ¿no? El conservador es como que no encuentra elementos para detenerse y decir, no, aunque estas personas en la lucha de las ideas estén promoviendo ideas que considero que son negativas para la vida social, no voy a utilizar de modo torticero el Estado de Derecho, no voy a manipular la justicia para ir contra ellos, no voy a apretarlos aplastando la libertad de prensa y demás, ¿no? La diferencia es que un liberal está convencido de que la forma de gobierno ideal o menos mala u óptima es aquella que limita más el poder político. Mientras que el conservador, tal vez aquí estoy siendo injusto, ¿no? Pero yo noto que muchas veces el conservador está muy preocupado por limitar el poder político cuando no gobierna a aquella persona con quien él se siente cercano, pero que no vería con malos ojos utilizar el poder político para supuestamente recuperar un marco jurídico que permita, por ejemplo, como hablábamos antes, recuperar una idea de naturaleza humana, de familia un poco más clásica, ¿no? Y yo ahí es donde tengo mis diferencias, ¿no? Coincido en que tal vez
las sociedades occidentales opulentas no están teniendo las mejores legislaciones en materia de familia y demás. Pero la recuperación de una idea de naturaleza humana en sentido clásico, cristiano y demás, ¿se puede lograr a golpe de legislación, de contralegislación? El conservador cree que sí, que si no se hace eso la lucha está perdida, y yo creo que el liberal clásico en ese sentido apuesta más por una lucha de las ideas, del testimonio, de la lucha cultural, pero no mediante la recuperación de antiguas leyes, ¿no? más cercanas supuestamente a una cultura cristiana. Mario, ¿cómo entraría en esto el tema del pensamiento de los progresistas? Tanto los progresistas, el pensamiento progresista libertario o el pensamiento progresista de izquierda. Porque ellos también recurren, es decir, ¿cómo recurren? ¿Cuáles son las instituciones con las que, de las que dispone estos grupos para poder llevar a sus ideas al poder? ¿A qué te refieres con instituciones? O sea, ¿cómo tienen los mecanismos de ¿Cuáles son los mecanismos hoy políticos que utilizan? Porque vos hablaste de los conservadores que tienen esta tentación. Podríamos decir hoy el nacionalismo conservador en la Argentina, por ejemplo. No sé, los nacionalistas conservadores en los Estados Unidos. Pero hay conservadores que están dentro de la línea más liberal clásica en cuanto a valores y que no sé si estarían, o vos crees que estarían tan de acuerdo con utilizar las mismas herramientas políticas hoy de una democracia constitucional para lograr los objetivos que tienen, por ejemplo, en su agenda no política o no económica, que tiene más que ver con todos los temas éticos. Y del mismo lado, los libertarios progresistas, que también tienen, la pregunta es también cómo llevan adelante estas instancias o estos intereses en otros temas que no son ni económicos ni políticos. La verdad que me dejas, es como, no sé, Alex, si quieres venir en mi ayuda, es como súper complejo lo que has planteado, ¿no? O sea, sí creo que... Lo que pasa es que lo que nosotros vemos por ahí, no sé, aquí en la Argentina, es esta confusión que hay, y que entiendo que la hay en los distintos lugares, de lo que es el liberal clásico, que también encuentra, dentro de los cuales hay conservadores en temas morales, y de lo que son los liberales clásicos o libertarios en algunos casos, que no son conservadores en temas valóricos, pero que sí son lo que nosotros llamamos por ahí el ala más progresista, pero que encuentran precisamente una agenda en común en muchos casos con gente que viene de un pensamiento más de, si se quiere, izquierda en temas valóricos. Entonces, algunos utilizan las instituciones para sus, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó ahora con la Corte Suprema en los Estados Unidos y con el tema del LGBTB, Alex? ¿Quiénes son los que llevan a cabo y utilizan las instituciones de la democracia para la agenda de la izquierda? La cuestión, en teoría, obvio que concuerdo con Mario y su buen análisis, pero yo creo que el problema de los liberales es que la gran mayoría es ciega a la realidad de lo que está existiendo, en lo que es la realidad del mundo hoy en día. Yo hablo del estado de bienestar y la estabilidad del estado de bienestar. El liberal no quiere hablar que 3/4 del parte del mundo no tiene estado de derecho. Y eso quiere decir que el capitalismo crónico, la desigualdad, es aberrante que existe en el mundo, y parte de ello es porque no hay un mercado libre en muchos sectores. Todo el área de las comunicaciones se debate entre Huawei y el Partido Comunista Chino y los oligopolios americanos trabajando con el Departamento de Estado, el Ministerio de Defensa. ¿Viste? Comprar el iPhone, el Samsung o el Huawei es algo del mercado libre, pero el mercado de petróleo y energía, 80% es un mercado manejado por dictadores. Vamos al mercado financiero y demás. Son los privilegiados del Banco de Reserva de Estados Unidos que venden su deuda, o del Banco Central de Argentina que recibe la información privilegiada. O sea, hay todo un mundo allí enorme que el conservador ve, dice, esto está estructurado para el otro lado. Cuando hablas de Polonia y Hungría,
¿por qué se produce la reacción? ¿No manipulaban los medios? El otro lado, ¿no manipulaban las cortes? A la izquierda en Hungría o los afines a Soros en Polonia. Claro. Todo el grupo en Argentina, cuando todos mis amigos ministros en Macri, cada vez que recibían un pedido de donación o grant o crédito de Estados Unidos, tenían que privilegiar la causa de imperialismo de género, privilegiando a un grupo y no a otro. ¿Por qué? ¿Por qué no a las madres abandonadas? ¿Y por qué privilegiar a gente que tiene gustos sexuales distintos y no a otros? Y entonces se produce una reacción muy fuerte y de vuelta estamos todos en flujo. Hay un grupo que se llama National Conservatism y yo voy. Es llamativo la gente que se ha juntado a ese grupo. Hay una fundación que se llama Edmund Burke. Edmund Burke era un filósofo inglés que era a favor del mercado libre y no por razones utilitarias, sino por ley natural. Y esta gente es casi anti-comercio libre. Pero de vuelta, reaccionaron frente a un establishment que dicen, sí, hablas de libertad, pero no es libertad, es como yo te expliqué antes, nunca tuvimos impuestos tan grandes y regulaciones tan grandes en la historia de la civilización, y a eso le llaman liberalismo. Entonces, pero incluso gente, amigos nuestros, llaman el orden liberal a lo que existía antes de Trump o antes de Orbán. Y creo que Mario, tu tacto en Argentina, ¿viste? Nos rajamos las vestiduras, eso no es el liberalismo. Pero, o sea, es un momento de gran confusión. Los enemigos de la libertad, yo creo que por un momento dado, lo que trataban de hacer es, captemos a Estados Unidos, capturemos a la Iglesia Católica y definamos, ¿viste? Que lo bueno es el socialismo económico, el intervencionismo económico. Fracasaron en ese intento y ahora el ataque no viene por ese lado. El ataque dice, no, socavemos la base, que para mí es lo que tú dijiste, Cecilia, es la parte antropológica. ¿Cuál es el fundamento esencial de la sociedad libre? Y me gustaría preguntarle a Mario, porque para mí es ahí donde va el ataque central hoy en día frente a la sociedad libre, que es en el tema del concepto de la persona. Y algunos de estos amigos conservadores están como en campaña en destruir lo que es este movimiento excepcional que fueron los fundadores de Estados Unidos, que con ideas muy distintas crearon un sistema de división del poder, de respeto a la propiedad privada, de que los derechos vienen de un creador, y que son nuestros amigos en la derecha que están tratando también de delegitimizar, ¿no?, la sociedad basada en esta visión de la persona humana, que es una versión personalista, algunos dirían individualista, pero fundamentada en que los derechos vienen del creador y no del Estado. Y ahí estoy de acuerdo completamente con Mario. Nuestros amigos piensan que la libertad que perderíamos comercial con ellos, prohibiendo que se compra y venda el domingo, es un ejemplo que utilizan todos ellos, es cierto, si prohibir tener comercio los domingos, como se hizo en Polonia, va contra la libertad comercial, pero nos va a hacer mejores personas. Y eso es un debate que, de vuelta, ideológicamente, creo que lo podemos llevar. El tema es cuando se lleva al campo político, al campo de los intereses, y ahí empezamos todos a pensar en forma fuerte. Hay una pregunta de la audiencia que querría traer. Dice, hay que tener en cuenta en el debate las críticas de Gloria Álvarez a los liberales católicos. ¿Qué opinan al respecto? Yo prefiero no. Es que ya estamos hablando de filósofos serios, ¿viste? Sí. Así que no, yo prefiero no. ¿Mario? No quiero opinar. A ver, coincido con la sabiduría de Alex, o sea, estamos en otro plano, no me quiero hacer el superior ni mucho menos, pero me da dolor lo de Gloria, ¿no? Porque
me parece que hace unos grandes aportes en un montón de cosas. A ver, todos somos hijos de inconsecuencias, ¿no? Todos tenemos nuestras inconsecuencias, nuestros fantasmas, nuestras taras. Yo cuando escribo, cuando hablo, cuando pienso, me doy cuenta que hay como 2 o 3 cosas tal vez ahí, dolores pasados mal encajados, ¿no? Y te das cuenta que ahí te está saliendo, que no estás analizando el tema con honestidad, ¿no? Sino que te está tirando ahí el enfado del pasado, ¿no? Me acuerdo de un jefe que tenía en Argentina que me decía que el tipo había tenido mucho éxito económico y de repente necesitaba contratar a alguien, ¿no? En cuanto alguien se enteraba que él tenía la pasta que tenía, el dinero que tenía, claro, la factura que no sé, imagínate una traducción o una cosa, sabías, me lo está pidiendo este tipo con tanto poder económico, pues le facturó 7 veces, ¿no? O sea, trataban de ganar mucho dinero a costa de estar trabajando con esta persona, ¿no? Y entonces me acuerdo, él siempre nos decía, estoy harto de gente que me viene a pasar la factura de la vida, ¿no? O sea, claro, tienes ahí la posibilidad del pelotazo, se dice en España, ¿no? Voy a trabajar con alguien que tiene pasta, entonces a ver si ahora recupero lo que no gané en tantos años y le cobro a este tipo 4 o 5 veces más, ¿no? Entonces, de algún modo todos, a medida que pasa el tiempo, en algunos temas salimos ahí con la factura de la vida, ¿no? Y creo que Gloria, en este tema, en estos temas de moral católica y demás, le pasa un poco eso, ¿no? O sea, entra como elefante en una cacharrería, que se dice aquí en España, ¿no? Matar moscas a cañonazos, pero al mismo tiempo es tan visceral, es tan pasional, que tratar de matizar, de tratar de ir como más atrás y despegarse del problema en sí, y decir, bueno, a ver, Gloria, eres tan analítica en otros ámbitos, ¿por qué no lo hacemos en este? Parece que es una tarea condenada al fracaso, ¿no? Entonces me da pena en el sentido de que podría haber un modo más civilizado tal vez de defender lo que ella quiere defender, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, sí, pero también por ahí, más allá del modo más civilizado, ¿qué opinan de traer la visión de Gabriel Zanotti en este punto en relación a encontrar una solución al debate liberal clásico, apelando a la típica distinción propia del liberalismo clásico, por otro lado, entre lo jurídico y lo moral? ¿Y eso no resolvería el tema con Gloria, por ejemplo? Porque acaso la gran discusión del liberalismo clásico no pasa por lo jurídico, no se trata de la igualdad ante la ley, no se trata de las libertades individuales, y si entramos en el ámbito de lo moral, no se trata de que estamos hablando en ese ámbito de la intimidad personal y de ese derecho a esa intimidad personal de la cual y en el espacio en el cual nadie, ni el Estado, ni el hombre, ni nadie, solo uno y Dios, si hay un Dios, y si no, la propia conciencia, tiene que decidir. Entonces, toda esa discusión no entra en el ámbito de esa conciencia y no se solucionaría de alguna manera como esto que nos hace acordar Gabriel cuando dice, ¿por qué no apelamos a esta distinción entre lo jurídico y lo moral y aliviamos un poco el problema que tiene que ver con este debate del liberalismo clásico, conservadores, libertarios? ¿No pasa por ahí? ¿No sería más sencillo? ¿No es volver a una raíz como liberales clásicos? Sí, sí, mira, Cecilia, parte, mira, Bastiat empieza con Dios y termina con Dios, mira, su gran libro, La Ley, ¿no? Alberdi de vuelta hizo grandes alabanzas a la Iglesia Católica. Hayek dijo que el gran drama que iba a destruir al liberalismo justamente es alejar a los cristianos y los que piensan la verdad de la idea de libertad, y los iba a llevar a situaciones más reaccionarias, grupos reaccionarios, donde no se sienten justos, pero no se sienten al menos definidos como deplorables o estúpidos. Pero de vuelta, yo prefiero hablar de temas filosóficos, de escuelas filosóficas, no de... Hoy en día existe mucho propagandismo en el mundo liberal, en el mundo del liderazgo. Hay donantes fuertísimos como en México, viste, el principal capitalista crónico se llama Ricardo Salinas Pliego, que ha apoyado a muchos liberales, y ya sabemos que el tema, ¿viste? Mario sabe, y tú también, ¿viste? Me encantan los escolásticos, eran muy estrictos en el tema moral, en el tema legal, ¿viste? El precio justo podía variar de 5 a 15, una variación enorme, ¿viste? El tema moral, no, trata de cobrar lo que es el precio de mercado, si no te tenés que confesar. Y lo mismo en cómo nos portamos nosotros en forma privada. Santo Tomás no quería tener una ley para que nos portemos bien todos en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro bedroom, en nuestro, ¿cómo se llama? Dormitorio. Pero de Cecilia no es tan simple, ¿no? Cuanto, supongo, el tema de la pedofilia, ¿viste? Que
después de definir, viste, que cualquiera puede, ¿no? Los burócratas redefinir el casamiento, obviamente viene el poder, ¿por qué yo no me puedo casar con mi mamá? ¿Viste? Esto del incesto es algo roto, es un tabú, ¿viste? ¿Por qué no puedo tener muchas esposas? Este tema de la edad no tiene sentido. Si hay santas que tuvieron 14 años, entonces hay todo un mundo, ¿entendés? Que el liberal piensa que es todo cuestión de contrato, sin tomar en cuenta, viste, el proyecto de vida de cada uno, que claro, lo tenemos que respetar, impacta a los que tenemos al lado, no solo a nuestra familia, sino al vecino y a la comunidad que tiene que hacer respetar los derechos. Y lo que está viendo el conservador, que lo que ellos llaman el fundamentalista de mercado, que lo único que nos interesa a nosotros es el capitalismo. Te va a hacer dumping el comunista chino. ¿Qué te importa el Partido Comunista Chino? En el largo plazo vas a estar todo bien. Somos como keynesianos al revés. Y esta forma automática de ver a la persona humana, de verlo como un ser individual, es lo que es. El conservador ve que une al comunista con el individualista libertario. ¿Viste? Ven al ser humano como solamente una tuerca, ¿no? O un tornillo en el aparato grande que el mercado nos va a decir, ¿no? ¿Qué es lo que es bueno? Porque el mercado es sabio. Pero Alex, disculpa que te interrumpa, no sé, Sí. Mario, si querés retomar esto, pero un poquito yo a lo que me refería es, por ejemplo, un ejemplo para que nos entiendan. Un liberal clásico va a respetar siempre el proyecto de vida de cada ser humano en la medida en que no lastime derechos de terceros. Perfecto. Eso no implica estar de acuerdo con la moralidad de ese proyecto. Justamente de eso se trata, pero esto no tiene por qué entrar en conflicto. Vos respetás la actividad de la prostitución como tal, pero sin embargo no aprobás moralmente la prostitución y tampoco juzgás moralmente a quien la ejerce. Justamente porque eso entra dentro del ámbito de la intimidad personal. A eso me refería con que hay temas que se debaten hoy como problemático dentro de lo que es el liberalismo clásico, hay liberales clásicos conservadores, esto de que si un liberal clásico puede ser o no ser conservador. ¿Se pueden solucionar con esta mirada, Mario? Creo que una cosa es el tema de la prostitución y otra cosa es el tema de la eliminación de una vida humana, que es el aborto, en mi opinión, ¿no? Entonces Eso ahí justamente el derecho de terceros, justamente de todo esto que estás diciendo, es lo que para mí justifica el hecho de no dañar a un tercero, ¿no? O sea, no, eso no lo tocamos, el derecho a la vida no lo tocamos hasta ahora. Yo cuando me refería a los temas morales, desde ya que no incluyo ni el derecho, ni el aborto, ni la eutanasia, por supuesto. Y respecto, a ver, yo querría volver a la parte, al análisis más de fondo, ¿no? En el sentido de que la diferencia, creo, entre esto también lo comentaba, creo alguna vez se lo escuché a Juan Ramón Rallo, ¿no? O sea, nada sospechoso de ser así una especie de pensador clerical, ni mucho menos, por eso lo menciono. Suele decir, ¿no? De algún modo, la diferencia entre la visión, entre un progresista y un no progresista, llamémosle liberal, clásico, conservador, o libertario si se quiere, es que de algún modo estos tres tienen una visión trágica del hombre, mientras que el progresista tiende a tener una visión utópica, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa una visión trágica del ser humano, ¿no? La tragedia griega, ¿no? Las acciones tienen sus consecuencias, uno parte del principio básico del liberalismo clásico, el libertarianismo o conservadurismo es que uno se hará responsable de sus acciones, ¿no? Y esos son los elementos importantes frente a un estado de bienestar que avanza esmerilando la responsabilidad del individuo, ¿no? Y tratando de cubrirla bajo un manto de dependencia estatolátrica o burocrática, ¿no? Entonces, en ese sentido también, claro, si bien obviamente un libertario así como muy... Siento hacer una caricatura, ¿no? Lamento hacer una caricatura porque tal vez un libertario estuviera escuchando y diría, esto no es así, ¿no? Pero básicamente, frente a la prostitución, un libertario diría, bueno, si hay consentimiento, si hay voluntad libre de los actores que intervienen en esa transacción,
como también me decía un amigo, yo nunca me imaginaría siendo infiel, ¿no? O sea, no me imaginaría siendo infiel en el sentido de enamorarme de otra, de casado, y yo tengo claro, ¿no? Que la quiero a ella, y todo ese rollo, esa confusión de no, estoy enamorado, no sé si quiero a esta otra, eso no podría. En todo caso, tal vez tendría una relación contractual con una prostituta, intercambio de placer sexual por dinero y otra cosa, abogado, ¿no? Entonces necesitaba como imaginar la situación en un marco contractual. Entonces, el libertario diría eso, ¿no? Bueno, si aquí hay una relación voluntaria entre las dos partes, no afecta a terceros, nadie puede coaccionar ese trato libre y voluntario entre esas partes. Un conservador diría, bueno, hay que ver qué nivel de cualitativo de ese ejercicio de la libertad tenemos, ¿no? Y si ella está en una situación de dependencia, la libertad evidentemente nunca es pura y absoluta, siempre estamos condicionados, y el conservador tendería a decir, esa relación, aunque parezca libre, no lo es, ¿no? Así como una persona no podría libremente pretender hacer un contrato de esclavitud. Imagínate que yo digo, bueno, mira, yo soy libre, estoy en mi sano juicio de facultades, voy a firmar un contrato de esclavitud por el cual pongo mi cuerpo a tu servicio, ¿no? Eso básicamente en el derecho es un contrato nulo de nulidad absoluta y demás, ¿no? Claro, y el liberal clásico, ¿dónde queda, no? O sea, básicamente, un liberal clásico no afirma de modo superfluo que cualquier decisión humana, en la medida en que es libre, es legítima, porque creo que tiene una antropología, el liberalismo clásico de inspiración cristiana, si se quiere, tiene una antropología un poco más sutil, donde evidentemente entendemos que la libertad tiene sus limitaciones, que pueden haber acciones voluntarias no del todo lúcidas, o sea que hay un abanico de grises. ¿Qué significa el agente, el actor humano cuando toma una decisión y la hace? Muchas acciones son casi reflejas, son hábitos, en qué medida soy lúcido cuando lo hice, en qué medida preví las consecuencias de mi acción. Nunca somos absolutamente videntes respecto de las consecuencias de nuestras acciones, afortunada y desafortunadamente, ¿no? No podemos prever todo el escenario de consecuencias de nuestras acciones. Tal vez el libertario a veces cree ingenuamente que sí, o el conservador, tengo mis dudas ahí que interpretaría, pero desde ese liberalismo clásico, claro, aquí temo ser disparado por uno u otro lado, ¿no? No necesariamente una relación de prostitución queda legitimada por el hecho de que las partes creen que libremente están decidiendo sobre esa acción, ¿no? Sobre ese contrato, ¿no? Creo que realmente habría que entender en qué medida no están habiendo daños a terceros, en qué medida la relación está siendo realmente libre en un sentido jurídico pleno y en un sentido moral, como para poder afirmar respecto de ella que aunque no considere que es una acción moralmente recta, no tengo a nivel jurídico ningún elemento para reprimirla o para perseguirla o para punirla, ¿no? Bien, para reforzar lo que dice Mario, pero no sé cuánto tiempo nos queda. Como conclusión. Los que vos puedas, que sos vos el que tenés a las 8 otro. Sí. No, pero primero quiero que queden claro que un poco como lo que puse con el tweet de hoy de la Fundación Heritage. Estas discusiones y estos matices siempre existieron en el mundo clásico, liberal, conservador. La palabra libertario de vuelta es nuevo porque se robó la palabra liberal. Diversas posiciones y actitudes frente a estos temas. Yo era un gran amigo y colega de Armando Rivas, cuando hablaba de la vida en vientre materno. Él aceptaba eliminar una vida de la especie humana en vientre materno, pero decía, le parecía ridículo que se hable como si fuese algo bueno. Como uno se preocupa por un dolor de muela, y matar y eliminar una vida en vientre materno no es algo bueno. Y yo, por ejemplo, como me siento libertario de ley natural y como los escolásticos, el tema de la prostitución, de cierta legalización de las drogas para la gente adulta, pero hay una actitud a veces del libertario de que no se puede hablar, que todo es lo mismo, y romantizar, ¿viste? La persona que descubre, ¿viste? Poder hacer plata como prostituyendo su cuerpo. Pero para mi juicio
tenemos que buscar un ancla más importante para estos grupos que tú has puesto en el título, ¿no? Clásicos liberales, liberales y conservadores. Si nos dividimos y no podemos trabajar en conjunto en base a ciertas cosas que estamos de acuerdo, la sociedad libre va a desaparecer. Entonces, así que me parece muy válido que discutamos. Mira, Alex, justamente tenemos una pregunta de alguien exactamente en esta línea. Dice, quiero saber cómo se puede lograr consenso entre liberales clásicos, libertarios y conservadores hoy en la Argentina. Mario, Alex. Bueno, Cecilia, tú tienes que... Vivimos afuera nosotros. Bueno, hoy no hay afuera ni adentro, hoy el mundo es global. Miren la historia, miren la historia. Ustedes se creen que la gente que vino con Thatcher o con Reagan, ustedes, había gente de todo tipo, y en el pasado también, pero yo ténganle miedo a esta ideología pura de que si te apartas un poquito del dogma libertario, ¿viste? Tal como lo apoyan los donantes de Estados Unidos, ¿viste? Sos alguien que tiene que ser, ¿viste? Ostracized, mandado ¿viste? Al exilio, o el conservador, que si, ¿viste? Si de golpe, si pensás como pensamos quizás nosotros, ¿viste? Que daríamos mucha más libertad a la persona humana, somos market fundamentalists, fundamentalistas de mercado, y no podemos... Busquen consensos en lo que saben que la sociedad, después de tantas décadas de pensamiento equivocado, ¿viste? Me parece, la persona que piense de vuelta, y me encantan estos autores, ¿viste? Que Ayn Rand, o von Mises, o Rothbard, ¿viste? Tenemos autores en nuestro mundo que si te apartas un poquito de cada uno de ellos, piensa que sos un estúpido. Así que en Estados Unidos, en el mundo, mi deber, yo creo que decir a los conservadores nacionales, ¿viste? Que idolatrizan en la política del Estado para promover una moral o una política nacional industrial. Yo dije, mira, esto es lo que promovía Perón, esto es lo que promovía Mussolini, esto es parecido al stalinismo, pero de tu lado. Pero mantengamos el diálogo, construyamos, porque si nos peleamos, ¿viste? Esa muerte, me parece fantástico la gente como Gloria Álvarez o Antonella o Gabriel o Vanessa Vallejo. Todos deberíamos estar en el mismo club empujando para el mismo lado. Pero fijar lo que está pasando, yo leo en las noticias en Argentina, en el momento que uno saca cabeza se la tratan de cortar porque no es puro en tal o cual tema ideológico. Sí. Gracias, Alex. Mario, no sé si quieres agregar algo a esto, y hay una pregunta para vos, que alguien que me dice que te pregunte por Vox como un modelo de esa síntesis. Bueno, sí, aquí hay un partido que se llama Vox, ¿no? Fundado por antiguos miembros del Partido Popular, y la verdad es algo distinto. A ver, es muy interesante, el actual presidente de gobierno del Partido Socialista ni siquiera nombra al partido, siempre es la ultraderecha. Entonces hay como un modo también de estigmatizar a este partido, que evidentemente es absolutamente constitucional, en el sentido de que apoya la Constitución española, no es un partido independentista que quiera que desaparezca el Estado español tal como lo conocemos hoy en día, no es un partido antimonárquico que quiera que desaparezca el jefe del Estado, como hay otros partidos que sí, que lo llevan, ¿no? Es un partido en el sentido plena y absolutamente constitucional, defensor de los valores básicos, ¿no? De la cultura occidental en temas de familia y demás, por lo cual es tachado por los colectivos LGTBI como un partido evidentemente homófobo, y también es crítico de la inmigración ilegal, ¿no? De la inmigración. De hecho hay muchos candidatos que son extranjeros y demás, pero también es tachado de xenófobo. Entonces, de algún modo es un ejemplo de esto que tenemos actualmente, ¿no? De la cultura de la cancelación, ¿no? Que está tan de moda en Estados Unidos, ¿no? Que es básicamente una especie de campaña de acoso y derribo a cualquier cosa que
salga de lo políticamente correcto, ¿no? Yo creo que dentro de Vox también hay como dos almas, ¿no? Hay como una especie de línea interna, creo, un poco más así como conservadora, nacionalista española clásica, ¿no? Que buscaría tal vez una sociedad corporativista y demás. De hecho, ahora van a hacer un sindicato que le van a llamar Solidaridad. O sea, en parte de esta lucha política y las ideas están tratando como de recuperar al obrero, ¿no? para el pensamiento conservador, entonces van a hacer un sindicato y le van a llamar Solidaridad, en recuerdo del sindicato famoso de Lech Walesa en Polonia. Hay otra línea que es más dentro de Vox, creo que liberal, clásica o libertaria, que esta idea de un sindicato como correa de transmisión suena mucho tal vez a peronismo y a la 61. Decía, bueno, ¿por qué uno, si no 63? ¿Cuántas eran las organizaciones, ¿no?, del peronismo? Y evidentemente son críticos o no creen que eso sea lo mejor como propuesta política y social para España. Entonces ese es un partido no progresista que tiene, creo que, dos almas en su interior, una un poco más liberal clásica, de apoyo a las instituciones libres de mercado y demás, otra tal vez un poco más dirigista. Y claro, adolece de los problemas de la vida política, donde necesitas simplificar tu mensaje y demás. Y ha logrado algo bueno, y también, como todo bivalente, ¿no? Ha logrado poner de moda esta idea de la palabra progre, ¿no? En el sentido de, bueno, aquella persona que tiene esta visión como intervencionista de la sociedad, que quiere de algún modo imponerte mediante subsidios estatales su visión del mundo y demás, ¿no? Eso ha logrado que sea visto como el progre, ¿no? Y hay periodistas progres, y canales de televisión progres, y periódicos progres, que es positivo porque de algún modo permite una crítica, poner al desnudo un poco las visiones fantoche de la izquierda, pero también de algún modo se está convirtiendo en una muletilla, así como nosotros cada vez que escuchamos que alguien nos dice, eso es neoliberal, sabemos que es un equívoco, que es un concepto elefante, que es un cajón desastre, que mete un montón de cosas. De algún modo está generando eso, ¿no? Que tal vez a cualquier pensador o cualquier idea no de derecha se la termina como etiquetando bajo la idea de progre, y todo lo malo es lo progre, ¿no? Así como para un progresista todo lo neoliberal es lo malo, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la simplificación del mensaje político, ¿no? Pero, sí, perdón. no, hablando un poco de lo de Alex, claro, yo creo que lo que tendrían que tener en común todos estos movimientos, tanto en Argentina como aquí, que no son de izquierdas o que no son estatistas, es la convicción esa, ¿no? De que en la absoluta igualdad no hay diversidad, no hay pluralidad, ¿no? Entonces, volviendo a lo anterior, ¿no? Por simplificar un poco, frente a una visión de izquierda o no liberal, que básicamente cree que la igualdad hay que ponerla en la sociedad, y como la sociedad siempre nos muestra desigualdades, tenemos que apelar al mecanismo coercitivo y a la injerencia del Estado para lograr esa igualdad, ¿no? Y todos los problemas de incentivos y de subsidios que genera esa cultura, ¿no? Lo que tenemos en común, creo, liberales clásicos, libertarios y para respetar los legítimos walks of life, caminos de la vida de los distintos seres humanos, y que para eso necesitamos justamente abrazar la diversidad, la desigualdad, las diferencias, y que ese es el drama y el desafío de las sociedades actuales si queremos ser sociedades plurales, ¿no? Cómo convivir en esa diversidad y en ese encuentro de apostar por la diversidad, del respeto a la libertad responsable de los ciudadanos, podemos superar diferencias respecto de otras cuestiones que pueda tener un conservador, un liberal, un libertario, ¿no? Nos quedan pocos minutitos. Mario, si querés, mencionaste el tema de la cultura de la cancelación. Si querés decir algo en relación a nombres como Jordan Peterson y Steven Pinker, y un poquito los temas que nos tocaron. Un poco valorar el hecho de que, fíjense que no sé si han visto salió incluso hizo una Vargas Llosa con un montón de gente de todo el espectro ideológico en España, ¿no? O la cultura española, creo que también hay otros pensadores no solo españoles, ¿no? Los norteamericanos le llaman la Declaración de Harper, y hay gente como muy variopinta, ¿no? Está de Noam Chomsky hasta Deirdre McCloskey, o sea, es como está todo el arco, ¿no? Sí, y es interesante porque claro, lo que señalan es cierto que es parte, y aquí es como son las aporías, ¿no?, de las sociedades libres. Es cierto que parte del respeto a una sociedad libre es que yo tenga que aceptar que haya personas que se quieran poner de acuerdo para boicotearme, ¿no? O sea, admitir la libertad de expresión, el famoso tema del derecho al insulto, que te insulten y demás, ¿no? Parte del respeto a una sociedad libre es
aceptar que lo que tú digas a mucha gente no le guste y que esas personas que no les guste se junten a protestar, ¿no? Y que protesten con los mecanismos nuevos, que es eso, boicotearte, dejar de seguirte en Twitter, silenciarte, ¿no? Pero lo que ellos dicen es, por favor, ampliemos una sociedad libre, no simplemente puede tener ese respeto a ese derecho de libertad de expresión, sino también requiere el respeto a la tolerancia, ¿no? Es decir, bueno, si soy libre de poder quejarme respecto de lo que no me gusta, también sería bueno que crezca en mi libertad de encajar golpes, de escuchar cosas que no me gustan, ¿no? Entonces, en ese sentido la carta me parece, no sé si llegará a buen puerto el intento, ¿no? Pero es interesante decir, bueno, no queremos avanzar haciendo lo mismo que hacen ustedes, creando un lobby para decir no nos persigan más o no nos critiquen más, ¿no? Lo de Rowling, la autora esta de Harry Potter y demás, que también salió un día a hacer una especie de crítica y fueron a degüello contra ella, ¿no? Es decir, bueno, parte de vivir en una sociedad libre es libre, humana y responsable y madura, ser tolerante con aquellas cosas que no me gusta escuchar. ¿No? Vieron que, me imagino que ahí también habrá llegado en Argentina, ¿no? En Estados Unidos, en las universidades hay como, se están creando salas no recuerdo ahora el nombre técnico, pero sitios en los cuales los alumnos se pueden ir a relajar por haber tenido alguna clase conflictiva, ¿no? Como lugares de desestrés, ¿no? Y es como, yo estoy viendo, ¿cómo se llama, Alex? Safe speech, o sea, lo que se habla es todo Sí. seguro. Pero de vuelta, todo suena muy lindo en teoría, pero si ustedes viven en el mundo real, si ustedes ven los contratos que empujan los gobiernos, las burocracias, las empresas, antes en Argentina tenías que llevar el carnet del Partido Justicialista para tener trabajo, y en el Partido Comunista, en los países comunistas del comunismo. Si no sos, viste, del partido LGBT oficial, si alguien abre la boca, si donás algo pro familia, se te acabó tu carrera en las empresas. Entonces hoy tenemos, viste, y esto es algo que es para el libertario, porque son empresas capitalistas, son las que están imponiendo estos códigos de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Aplaudo lo que están diciendo estos académicos, pero ¿cuál va a ser la realidad en cada una de estas universidades? Va a ser mínima. Están ahora todas están cambiando el nombre de sus universidades porque cada una de sus universidades tenía alguna alianza con un pasado que no era puro como este idealismo nuevo socialista perfecto. Y así que de vuelta, mira, yo creo que no tenemos que cambiar nuestras ideas. Hablé mal de ciertas cosas de los conservadores nacionalistas, viste, su política industrial de usar el Estado para sus propios valores, pero en sus libros de lectura, Mario, ponen a Jonathan Haidt, a Neil Ferguson y a Kissinger. Yo creo que están confundidos en el tema económico. Yo creo que algunos de los liberales, y de vuelta, cuando fui a la reunión de los National Conservatives en Washington, estaba adelante de dos superestrellas libertarias académicas, y yo digo, mira, en el fondo creo que lo que están todos estos preocupados es esta idea de los liberales que si dejas que todo el mundo haga la plata que quiera en China comunista, se va a transformar en liberal. Y sabes, esto de vuelta era más asociados a Keito, a los libertarios. Sí, nosotros pensamos eso. Yo sigo pensando que pensábamos, viste, que el móvil de la ganancia económica nos iba a llevar al liberalismo. El marxismo cambia el paradigma, porque el marxismo, ustedes saben, pensaba que cómo iba a desarrollarse esto. El capitalista va a transformarse tan grande, en explotador tan grande, que iba a ser más fácil que los explotados tomen el poder. Eso cambió. Se dieron cuenta que eso que había que cambiarlo, y la forma era, teníamos que trabajar por medio de las raíces, de lo que sustentaban la sociedad libre. El tema de la familia, por ejemplo, clave. Ahí, el tema de lo que es la persona humana. Y ahí empezaron a trabajar en forma muy fuerte, y lamentablemente muchos vemos que, viste, que en muchos temas hay mucha gente es izquierdista o socialista en todo, menos en economía, y piensan que haciendo causa común con los izquierdistas van a ganar. Yo me encanta ver la realidad. Díganme
cuando la economía libre entró en un país de la mano de gente, viste, que le importaba tres pepinos, viste, las tradiciones locales, que le importaba, las culturas de la familia no importaban, que la religión no importaban. Hasta ahora eso no se ha dado. Quizás va a haber un mundo así libertario, utópico, y vamos a aprender de él, pero yo creo que cada una de las tradiciones que estamos, algunos de nosotros respetamos, la libertaria, la conservadora, la clásico liberal, todas tienen, yo creo, algo de verdad. Ninguna tiene toda la verdad. Yo era randiano, ahora soy creyente cristiano, pienso que la verdad está más allá, viste, de algunas de estas cosas. Pero tenemos que buscar campo común, y de vuelta, es importantísimo, yo quiero tener estos debates con gente. Bueno, yo aprecio la capacidad intelectual de Mario enormemente, así que todo lo que dijo de Vox, estoy completamente de acuerdo. No tienen nada de homófobos, nada de radicales, pero las mismas tensiones que vemos en nuestros mundillos las tienen en Vox. Y a mi juicio el tema de Argentina creo que lo veo más difícil que surja un partido tipo Vox, pero no es imposible. Ya estamos terminando y sé que te tenés que ir, Alex. Hay una cita de nuestro querido Samuel Gregg, y va dirigida a vos, Mario. Dice, la verdad es lo que debería importar a cualquier conservador, y no la ideología. Y te pregunto, Mario, ¿en qué momento las ideas se hacen ideología dentro de este espectro liberal, conservador, progresista, libertario, etcétera? Si es que te surge alguna reflexión. Bueno, la verdad debe importar no solo a los conservadores, ¿no? A cualquier ser humano, y sí, también a los liberales clásicos o libertarios. Agradezco la cita. Está en el contexto, la saqué de un contexto, sí, donde él hablaba de esto. La verdad que agradezco la cita. A ver, lo que dice Alex, ¿no? Yo creo que una cosa es analizar, ¿no? Tomar distancia de los asuntos, y otra cosa es lo que llaman, ¿no? La política arquitectónica Aristóteles, otra cosa la política agonal, el meterse, ¿no? en la trinchera, en las cosas prácticas, ¿no? Saber que en las cosas prácticas, la lucha de las ideas y en democracia es, si tú quieres que lo que tú promueves dirija a la sociedad o guíe a la sociedad, esa opinión se debe convertir en mayoría, ¿no? Ese es el debate político, donde tú tienes que de algún modo convencer con la palabra, con el ejemplo, que lo que tú propones es mejor para la vida social. Y también, evidentemente, como somos liberales clásicos, tener esa sana desconfianza del poder político, ¿no? Hace un par de años había un documental, Hipernormalización, ¿no? Que es un término que, el título del documental, que lo toma el director, que es un pensador libertario de izquierda, es muy conocido, no recuerdo ahora el nombre. La idea esta de hipernormalización venía de un sovietólogo, de un soviético que escapó y fue profesor en Estados Unidos, se llama Alexei Yurchak, y es muy interesante, ¿no? O sea, acuña esta idea de hipernormalización para ese momento en el cual en la Unión Soviética los ciudadanos se dan cuenta que lo que el soviet decía que existía no existía, porque se caía a pedazos, porque una cosa es la campaña, la propaganda y demás, y otra cosa lo que él veía cuando iba al supermercado, lo que él veía en su trabajo, lo que él veía. O sea, él sabía que todo eso era fake, ¿no? Pero de algún modo era tan difícil imaginar otro escenario. Imaginemos eso, los 70, los 80, personas que habían nacido ya en el comunismo soviético. Era tan difícil imaginar un escenario distinto a ese que les rodeaba, que eso que ellos veían que era una falsedad total, y eso que los políticos, los burócratas le vendían como una realidad que era una falsedad, adquiría un nivel de hipernormalización. O sea, era una realidad tan falsa, pero era tan difícil salir de esa realidad, que era una realidad hipernormal, que vivíamos en una especie de ficción llevada al paroxismo, ¿no? Entonces, creo que es crucial romper eso, ¿no? Creo que también nos está pasando ahora en Occidente, ¿no? O sea, parece que está todo tan enrarecido, las arenas movedizas son tan extrañas, que parece, o sea, ¿quién se hubiera imaginado que hace 10 años
me parece impensable que íbamos a tener eso en las universidades norteamericanas, salas en las cuales los alumnos no se estresen, que se elimine, ¿no? Que el general Lee, el famoso coche de los Duke de Hazzard que veíamos cuando éramos pequeños, que sea una imagen de oprobio, ¿no? Una cosa peligrosa, la bandera confederada, a la que cualquier persona que más o menos haya nacido en los 70, los 80, le guarda cierto cariño, ¿no? Por lo que representa, totalmente ya despegado de la guerra civil norteamericana, ¿no? Entonces, de algún modo, estamos viviendo en un contexto de cosas de una aceleración que nos parecían impensables o inimaginables hace poco tiempo, pero al mismo tiempo parecen que están como totalmente consolidadas y que no va a haber salida, que parece que esta es la nueva, aquí se insistía mucho con esta palabra también patética, la nueva normalidad, ¿no? Con todos unos tejes que parece entre orwelliano, 1984, una especie de cosa ahí como tenebrosa, ¿no? De que los políticos te digan, bueno, esta va a ser la nueva normalidad, ¿no? Y uno se adapta a ella con cierta pasividad, imaginando que no hay algo fuera de eso, ¿no? Entonces, creo que es crucial a nivel intelectual el patear eso y decir, bueno, no, o sea, no perder el norte de la realidad real y no de este enjambre politizado de lo que creemos que llegó para quedarse y que no se iba a ir más, ¿no? Y para eso necesitamos juicio crítico, sana toma de distancia, una visión sobrenatural de la realidad a veces ayuda a tener esa distancia, y evitar eso, las ideologías, evitar la tendencia a pensar sistemas sociales perfectos que, como están en mi cabeza, intentaré tarde o temprano llevarlos a la realidad, ¿no? Creo que en ese sentido el liberal clásico tiene mejores armas que un conservador para evitar esa tentación de creer que porque algo está en tu cabeza, el próximo paso será imponerlo en la realidad. Bueno, llegamos al final de este maravilloso tiempo, de este encuentro. Gracias, gracias, gracias infinitas por el tiempo de ustedes, por ayudarnos a reflexionar, a pensar. Díganme si tuvieran que elegir algún libro que tenga que ver con estos temas para recomendar. Alex, Mario, algo que sugieren para que la audiencia pueda leer, a lo que podamos recurrir. Mario. Alex, bueno. Alex. Pues si querés, bueno, no hay un libro solo, pero luego Mario ha hecho una buena explicación para que los que están escuchando entiendan que se han dado reacciones a esto que algunos de nosotros veíamos como un totalitarismo, que no había escape, y de golpe no sale. No, yo de vuelta, yo trabajaba con Orbán cuando era el líder del grupo liberal. Orbán. Y Soros lo apoyaba. Lo mismo en Polonia. Pero cuando estos poderes te tienen que decir, bueno, no solo vas a tener que hacer esto en los impuestos, en la moneda, sino que no podés hablar de papá y mamá y tenés que, viste, matar chicos de ambiente materno. Y me dice, estamos locos, viste, de que yo no firmé algo así. Entonces, se quiere una reacción en contrario. Pero hay autores, mencioné, bueno, a Neil Ferguson, hay autores que han analizado el populismo y este nuevo doctrinas, viste, en Estados Unidos. Frank Buckley es alguien que es muy original, y Steve Hilton es otra persona. En España me gusta Curro Contreras. En Argentina hay un Francisco de Santibáñez, es una de las pocas personas que creo que le presta atención a varios lados del debate. Pero lo importante de vuelta es aprender que la civilización es algo, y construir va a depender mucho de cómo entablemos nuestro diálogo como este y cómo hagamos lazos con la gente que está dispuesta a jugarse en el ruedo de las decisiones, en la empresa privada, en el gobierno, en los medios, en la iglesia, en las ONGs. Y por mucho tiempo, ¿viste? Honestamente, muchos de nosotros todavía nos sentimos amedrentados que no podemos decir lo que pensamos en Estados Unidos. Así que, bueno, mencioné algunos autores, pero no tengo ningún Dios, hay un solo Dios, ¿viste? Yo creo que lean mucho, lean los originales y lleguen a sus propias conclusiones, ¿viste? Mario, ¿algún título que quieras dejarnos? Sí, obviamente, no porque esté de acuerdo con ellos, sino porque sirven para este debate. Uno, el que decía Alex, Una defensa del liberalismo conservador, de Francisco José Contreras, profesor de la Universidad de Sevilla y ahora creo que es eurodiputado de Vox. Otro en esa línea, ¿no? Un clásico también, Roger Scruton, Cómo ser conservador. Bueno, y después en la línea liberal clásica ya ahí tenemos a Gabriel Zanotti y todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Y bueno,
Una cosa interesante también, tal vez muy poco conocida, pero se encuentra el PDF en internet y es realmente muy, muy interesante. Es un cuaderno de estado de bienestar y destrucción de la familia de José Ignacio del Castillo, y es sin dejar de ser absolutamente liberal, muestra una crítica muy buena al estado de bienestar, para mostrar que no hace falta ser conservador para entender de qué va el tema de los problemas de la sociedad actual, ¿no? Bueno, hay un clásico, Economía y Ética, de Alejandro Chafuen, siempre se aprende de este libro. Pero tenés que mostrar el que editamos en la biblioteca del Instituto Acton, no, mentira. Bueno, así que, bueno, llegamos al final y ahora lo que les vamos a poner, cuando se trata de libros, nosotros en Acton tenemos una biblioteca, Instituto Acton maravillosa, y cada uno de esos libros, como tiene mucha diversidad temática, es una guía y una ayuda para ir conformando una conciencia acerca de todos estos temas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos como una sociedad libre y virtuosa. Ahí está el libro de Judeo-Cristianismo, Civilización Occidental y Libertad, de Gabriel Zanotti, y no está lamentablemente ahí el de Samuel Gregg, Razón, Fe y Lucha por la Civilización Occidental, pero sí está en castellano, en Amazon, este libro de nuestro querido Samuel Gregg. Y también el de Tea Party Catholic era, también hay... Bueno, hay tanto, ¿no? Pero les recomendamos muchísimo que visiten nuestra biblioteca Instituto Acton, y todos los libros están en Amazon para los que tengan interés en seguir formándose en esta diversidad de temas. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo. 5 horas más adelante estás allá en Navarra. Gracias, Alex, por tu valiosísimo tiempo. Y bueno, seguimos trabajando como podemos para esto que llamamos, ¿no?, una sociedad libre y virtuosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceci. Un abrazo, Alex. Bárbaro, chao.